cordial saludo a todos y todas en este día tan especial. En esta ocasión vamos a revisar uno de los autores quizá más importantes de la narrativa norteamericana de todas las épocas. Su nombre es Philip Roth. Toda su obra transcurre en una ciudad que se llama Newark, New Jersey, Estados Unidos. Quizá por eso, por la carga autobiográfica que tiene su obra, algunos han querido demeritarla, pero sin lugar a dudas es un autor que mezcla la ficción con la realidad y no nos deja entrever el límite de estas dos. Comencemos. En el día de hoy tenemos una tetralogía que organizó Random House Mondadori. Tomó 4 obras de Philip Roth y las unió en algo que llamaron las Némesis. Son 4 obras que se leen de manera independiente, pero que evidentemente tienen una relación entre ellas. Sus nombres son Elegía, Indignación, La Humillación y Némesis. Nosotros solo vamos a profundizar en Némesis, la última de ellas. Es una novela que tiene como tema central el virus del polio que azotó a los Estados Unidos en los años 40. Y lo que pretendemos hacer es una relación entre este virus y el actual coronavirus para tratar de encontrar un relato semejante en la fragilidad humana, en la condición de nuestra vulnerabilidad. Por más que nuestra soberbia intente decir otra cosa, somos seres completamente frágiles. Es de alguna manera un pequeño homenaje que queremos tener con tantas y tantas víctimas que no pudieron enfrentar esta enfermedad. Una enfermedad a la que se le han tejido todo tipo de argumentaciones, ¿verdad? Desde que fue un murciélago allí en Wuhan lo que la produjo. Otros dicen que es un castigo divino, otros más que fue un laboratorio militar que desarrolló este virus que luego se salió de control, en fin. Quizá nunca vamos a saber. Lo que sí tenemos certeza es de que estamos muy lejos de encontrar una solución definitiva. En el año de 1944, la epidemia de el polio se centró en Newark. En menos de un mes, más de 40 casos se registraron y no se sabía la causa de la enfermedad. Todas eran especulaciones. La alta temperatura debido al caluroso verano que hacía, el agua contaminada, no tener previsiones higiénicas, tener un mal manejo de las basuras, en fin, no se sabía qué la originaba. Lo que sí se sabía era que producía unos tremendos dolores de cabeza, parálisis corporal. Quienes lograban sobrevivir generalmente quedaban con sus extremidades atrofiadas. La mayoría de pacientes tenían dificultades respiratorias y debían ser llevados a unas cápsulas en las que tenían una asistencia mecánica para la respiración. La mayoría de víctimas eran niños menores a 16 años y eventualmente se presentó en algunos mayores. En los casos en los que se presentó la enfermedad, se decretaron cuarentenas, las casas de los infectados eran aisladas públicamente, no podía haber contactos y las familias con mayores recursos económicos enviaban sus hijos a otros lugares, a unos climas más benignos. El protagonista de la historia se llama Bucky Cantor, un maestro de deportes de 23 años quien se estaba preparando para irse al ejército. Recordemos que en este justo momento Estados Unidos está involucrado en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico contra los japoneses y el sueño de Bucky es poder hacer parte del ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, tiene una enorme deficiencia visual, gracias a la cual no es llevado al ejército.
¿verdad? Entonces se hace maestro de deportes, lo contratan en una escuela pública y todo más o menos se desenvuelve con normalidad hasta un día que llegan unos italianos allí a querer entrar en la escuela y entonces chocan con Bucky y él defiende a sus estudiantes y pronto adquiere una fama inusitada, casi la fama de un héroe. 72 horas después de este hecho empiezan a enfermar y a morir los estudiantes de esta escuela. Y paulatinamente las cifras de contagiados van en aumento. Bucky se siente culpable y entonces llega al edificio y lo lava con detergente. No sabe qué hacer. Siente responsabilidad por las vidas de los muchachos, pero no sabe cómo protegerlos. Su novia, mientras tanto, que trabaja en un colegio privado de mucho más nivel, que está en las afueras, le consigue un puesto de trabajo en ese lugar porque ella sabe que Newark es el centro de la epidemia. Después de dudarlo muchas veces, Bucky decide aceptar el nuevo empleo en un lugar que se llama Indian Hill. Rápidamente Bucky Cantor se adapta en la atmósfera de Indian Hill. Es un excelente nadador y le corresponde adecuar los muchachos en la natación a ser excelentes clavadistas. Casi que todo es maravilloso en este lugar. Un buen clima, unas buenas instalaciones, estudiantes perfectos. Allí está su novia con quien se escapa eventualmente en las noches y tienen sexo pletórico. Está enamorado, piensa en casarse. Todo marcha a la perfección y piensa que está siendo feliz. De repente le da por llamar a su abuela, quien se quedó en Newark, y le confirma que en su antigua escuela los casos se incrementan, cada vez hay más muertos y Bucky se siente culpable, se atormenta pensando que es su responsabilidad y que debió haberse quedado en esta escuela pública. Y esa sensación lo va acompañando sistemáticamente todo el tiempo. Una noche despierta y escucha que alguien vomita en los baños y cuando va a ver se encuentra con que un estudiante de Indian Hill está vomitando allí. Lo llevan rápidamente al médico y descubren que ya está paralizado, que tiene el virus del polio. Bucky sospecha que es él quien está llevando el virus a esta nueva escuela y entonces se somete a los tratamientos y efectivamente descubre que él es el causante y se culpabiliza por haber llevado el virus a la primera escuela y a la segunda escuela. Después de hacerse todos los exámenes, Bucky Cantor efectivamente adquirió el virus, lo transmitió y logró superarlo. El grave problema fue que quedó con daños sistemáticos en sus 4 extremidades y luego de eso pues no pudo volver a ser profesor de deportes y terminó en una oficina de correos porque le colocaron abrazaderas en los pies para poderse mover, le colocaron varillas en su columna vertebral para poder andar y quedó hecho un guiñapo humano. La historia es narrada por un ex estudiante de Bucky que se llama Arnold, alguien a quien también le dio polio, pero que lo enfrentó con mucha valentía y después de superar la enfermedad también quedó con abrazaderas, caminando con muletas, pero estudió arquitectura y se dedicó a diseñar casas para personas que habían sobrevivido a la polio. Bucky no pudo. Bucky se sumió con la enfermedad. Nunca quiso volver a ver a su novia. Se alejó en la soledad, se tragó su dolor y la culpa y la responsabilidad lo consumieron. La historia pues nos la cuenta Arnold. Arnold, quien se encontró con su profesor 25 años después y quien nos cuenta todos los secretos de un hombre
que los niños en el colegio lo creían invencible, pero ya sabemos todos que la invencibilidad no es un asunto de hombres. Philip Roth es tal vez el autor de la degradación. Le interesa muchísimo la metamorfosis que hay de la salud a la enfermedad y la describe de una manera casi que maniática. Nos muestra cómo el ser humano poco a poco va siendo doblegado por la enfermedad, cómo ésta lo consume y lo degrada hasta dejarlo arruinado, sometido. Es indudablemente un gran escritor, escribió más de 30 novelas, se ganó múltiples premios y galardones. Quizá el único que no se ganó fue el Nobel. El famoso crítico literario Harold Bloom estuvo pidiendo para Philip Roth el premio Nobel durante mucho tiempo, pero infructuosamente no se lo dieron. Las 4 novelas que conforman esta tetralogía, como lo había dicho, vamos a hacer una pequeña síntesis de cada una de ellas. Elegía es la historia de un hombre que tiene un éxito fulgurante en el plano sexual con las mujeres. Es un Don Juan, ¿no? Es un seductor que anda teniendo sexo y relaciones aquí y allí y no se preocupa mucho de las consecuencias que esos actos traen. Lamentablemente, la vejez lo agarra y empieza a sufrir una serie de intervenciones quirúrgicas, una tras otra, tras otra, tras otra, y descubre que está solo, que no tiene familia, que sus hijos no quieren saber de él, que sus esposas y amantes lo han olvidado. No soportó la última intervención quirúrgica. Indignación es una historia de un carnicero, una familia trabajadora y muy pobre que trabaja y trabaja sin descanso para que su hijo pueda ir a la universidad y de esta manera que no se lo lleven para la guerra de Corea que está librando Estados Unidos allí. Efectivamente, su hijo Marcus es alguien muy brillante, pasa a la universidad y todo va muy bien, pero se ve involucrado en unos hechos allí por los cuales lo echan de la universidad. Y la consecuencia directa de la expulsión de la universidad es que lo lleven a la guerra y efectivamente morirá en la guerra y luego su padre también perecerá porque no puede soportar la muerte del hijo y la señora que sí soporta la muerte queda un poco ida de la cabeza, trastornada totalmente, ¿verdad? Y la última novela se llama La humillación, que es la historia de un famoso actor que se llama Simon Axler, un tipo que es una eminencia en el campo artístico y de la actuación y ha tenido un éxito sin lugar a dudas impresionante y ese éxito ha hecho que gane muchísimo dinero y De repente un día tiene un bloqueo psicológico y no puede actuar. Algo le ocurre y no puede actuar, entonces se somete a tratamientos, se interna en un psiquiátrico, toma píldoras, pero nada funciona. Un día se encuentra con una chica, la hija de unos compañeros suyos. Tiene 25 años menos que él. Ella ronda los 40, él ronda los 65. Y empiezan a tener una relación sexual anómala. Es anómala no solo por la edad que los separa, sino porque la chica es lesbiana. Sin embargo, tienen la relación y la relación es una expectativa para los dos, sobre todo para Simón. Y cuando ya ha superado el trauma, cuando ya está a punto de salir al otro lado, la chica le dice que no, que se equivocó, que ella es definitivamente una lesbiana y que lo lamenta. Lo abandona y Simón no puede con este abandono y termina dándose un balazo en la sien con una escopeta. Todas las historias de Philip Roth ocurren en Newark. Es la ciudad autobiográfica en donde los hechos centrales tienen lugar. Pero a partir de esos hechos, él mezcla con su imaginación y crea unos potentes relatos, ¿verdad? Crea de la ciudad real, crea una ciudad casi que mítica, ¿verdad?
algo parecido a lo que hace García Márquez con Macondo o Juan Rulfo con Comala, o en fin, tantos grandes escritores que han recurrido a crear unas ciudades imaginarias o reales donde pasan sus historias. Acuérdense de William Faulkner o el mismo Nettie. Bien, el contexto de Némesis es la Segunda Guerra Mundial. Digamos, hay un drama de los habitantes de Newark porque esperan que quizá y los japoneses bombardeen su ciudad, pero además está la epidemia que tiene como víctimas a la mayoría de niños. Son niños quienes mueren, por lo tanto hay un amplísimo dramatismo en esta novela, ¿no? Algunos han querido decir que esta novela se asemeja mucho a las tragedias antiguas, ya que los personajes no son responsables de las consecuencias que les ocurren, no tienen culpabilidad de lo que les pasa, como que son juguetes del destino, algo así como una especie semejante a lo que le ocurrió a Edipo. Recuerdan que los dioses como que jugaron con él. En ese contexto circunscrito por la guerra, las enfermedades, las bombas, salen preguntas fundamentales que apuntan a reconocer cuál es la condición humana. Así, la Némesis de Roth se acerca a otra obra cumbre de la literatura como es La peste de Albert Camus, que se escribe en un contexto semejante y que describe un drama complejísimo como fue el de la peste bubónica. Némesis es la diosa griega de la venganza, una diosa terrible que permanentemente está observando el comportamiento de los seres humanos y que lo castiga con dureza cuando hay excesos. No soporta los excesos de la soberbia o la desobediencia. Para los griegos, los hombres deben ser mesurados, no ser engreídos, ¿verdad? Porque aquel que es engreído paga, y quien cobra es la diosa Némesis. Es el título de la novela que estamos analizando, pero además es el título que le colocaron los editorialistas de Random House. ¿Por qué? Pues porque en todas estas 4 novelas se ve que hay unas fuerzas externas a los seres humanos que generan un cierto balance, ¿verdad? Estamos en contextos de la guerra, estamos en contextos de pandemia, estamos en contextos en los que nadie se salva, ni siquiera Bucky Cantor, que es una persona responsable y honesta, etcétera, aparentemente inocente, pero que también tiene su dosis, y Némesis aplica sobre él una receta impresionante para que se dé cuenta que la soberbia no está permitida. Quizá él intuye esto porque Bucky siempre está retando a Dios. Le dice a su novia permanentemente que cómo puede permitir Dios que estos niños pequeños mueran por este virus del polio. Y entonces pues la chica le dice que no blasfeme, que no diga cosas en contra de Dios, y él sigue diciéndolas. Entonces como que es el precio que debe pagar por haber retado a la divinidad. Obviamente en los años 40 y 50 del siglo pasado se tenía muy poco claro cuáles eran las causas de la epidemia. Entonces, que la leche de las vacas, que los gatos, que la escasa pasteurización, en fin. Dentro de la narración llegan unos italianos al edificio de la escuela pública donde trabaja Bucky Cantor y llegan escupiendo al piso. Newark es una ciudad judía. La escuela está ubicada en un barrio judío. Es una escuela de judíos. Bucky es un profesor judío y sus estudiantes son judíos. Luego, cuando llegan estos italianos escupiendo allí, es una imagen muy fuerte, porque recuerden que en este mismo momento
hay una guerra en Europa. En Alemania se está persiguiendo a los judíos. Hay una persecución por raza, hay una segregación, hay odio allí en Alemania, pero también se siente dentro de la ciudad de Newark, ¿verdad? Entonces ahí están los mismos fenómenos de Europa en Estados Unidos. El miedo al otro que puede ser portador de una enfermedad, el otro que es visto como alguien peligroso para nuestra estabilidad, por eso se lo aparta, se decretan cuarentenas, se lo segrega para evitar contagios, ¿verdad? Es algo muy semejante a lo que cuenta Daniel Defoe en una famosa novela que se llama El diario del año de la peste. Digamos que es novela, digo novela por decirlo de alguna manera, pero exactamente es un diario que relata la peste que azotó a Londres en el siglo XVII, donde también el miedo a contraer una enfermedad coloca histérica a la población, ¿sí? Y es una población que teme al otro, que teme acercarse al otro, el otro que lo puede contagiar, etcétera, etcétera. Ese miedo que invade a Bucky Cantor, y a Bucky lo invade el miedo, pero además la culpa, porque él piensa que es responsable de que su mamá se haya muerto en el parto, de que su papá lo haya abandonado, de que su abuelo se haya muerto. Se cree culpable de haber llevado la polio a estas dos instituciones, se cree culpable de la enfermedad, se cree culpable de haber sobrevivido, y todo el tiempo está recriminándoselo. Fíjense entonces cómo se parece a Joseph K., el famoso personaje de Kafka, quien termina aceptando la culpa por unos hechos que no ha realizado, ¿sí? Entonces, para Bucky, la enfermedad es el justo castigo que debe pagar por ser culpable de algo que ni siquiera se lo puede explicar a sí mismo. Y entonces él cree que como un monje asceta debe apartarse para pagar el precio. Las epidemias han azotado a la humanidad entera durante muchísimo tiempo. No son fenómenos alejados de la historia humana. El profesor historiador Alfred Crosby, en un famoso libro que se llama Imperialismo Ecológico, nos recuerda cómo los europeos se constituyeron en un imperio. La escasez de comida hizo que se pusieran a pensar cómo lograr excedentes de producción, y descubrieron que podían lograr esos excedentes si hacían que otros trabajaran por ellos. Por eso esclavizaron, pero además por eso domesticaron animales. Domesticaron animales para que pusiesen su fuerza de trabajo y de esa manera pudieran ampliar los excedentes de producción que iban a conservar durante el invierno, y de esa manera pues tener comida durante todo el año. Convivieron con animales, compartían su comida, el agua, etc. Eso hizo que compartieran gérmenes y que aparecieran bacterias y virus. Esas bacterias y virus serán las que permitan, de acuerdo con Alfred Crosby, que la conquista tenga éxito para los europeos, porque cuando lleguen aquí, los sistemas inmunes de nuestros aborígenes no están adecuados a enfermedades como sarampión, rubeola, tosferina, disenteria, meningitis, viruela, etcétera, etcétera. Entonces, estas epidemias encontrarán un terreno virgen en los indígenas y llegarán y los volverán añicos. Los devastaron literalmente. Esa matanza afectó no solo a quienes murieron, sino a quienes sobrevivieron, porque quienes sobrevivieron quedaron con su psiquis afectada, rayada totalmente. Tan es así que muchos de los que sobrevivieron terminaron por aceptar el Dios invasor, porque el Dios invasor, daba una salida. Los blancos no morían en ese número, en cambio los aborígenes sí. Entonces ellos supusieron que los dioses blancos sí daban protección, la que no dieron sus dioses aborígenes.
Georges Duby, quizá uno de los mayores expertos franceses sobre la Edad Media, compara la Europa del año 1000 con la Europa del año 2000 y nos dice que antes, ahora y después los pueblos tienen un enorme temor a las epidemias, a esas extrañas enfermedades que de cuando en cuando van apareciendo y de las cuales no se tiene noticia clara de su causa ni de sus efectos. Esas epidemias dejan una marca indeleble en la psiquis de las poblaciones, ¿verdad? Y habla de la peste europea de 1348 que produjo la muerte mejor de un tercio de la población europea, ¿verdad? No había a quién culpar. Bueno, más bien había mucha gente, muchos pueblos a quien culpar, a todo aquel que fuera distinto, que tuviese comportamientos distintos, que comiese cosas diferentes a los extranjeros, etc. En esa época se hicieron cuarentenas, en esa época se evitaba tener relaciones multitudinarias, en esa época se quemaron los cuerpos, en esa época se prohibieron los entierros, etc. Pero asimismo en esa época hizo incursión, como lo recuerda Duby, lo macabro en el arte. Empezó a dibujarse la muerte, las danzas esqueléticas, las calaveras, los cuerpos a, a punto de morir y aparte de eso, danzantes que tantas y tantas obras de la Edad Media nos dejan ver. Es decir, ahí está la huella de esa epidemia para las generaciones futuras. En el siglo XX nos dice Duby que el gran temor era el SIDA, otra epidemia de la cual alrededor de la cual se tejieron un sinnúmero amplísimo de explicaciones, la mayoría muy dudosas. Y eso sirvió para que un grupo minoritario de la población fuese perseguido, fuese macartizado, fuese señalado, ¿verdad? Y casi en algunas sociedades proscrito. Nos recuerda Duby que si el ser humano no es capaz de adaptarse en su sistema inmune al futuro, pues el ser humano va a desaparecer, así como desaparecieron los dinosaurios en la antigüedad. La periodista Wendy Barnaby escribió el libro Fabricantes de Epidemias por allá en el 2002, en el contexto en el que se iba a dar supuestamente una guerra biológica entre Irak y Estados Unidos. Hoy sabemos que eso es sencillamente una mentira que se usó para sonsacar el petróleo de los iraquíes y controlar sus campos petroleros, ¿verdad? Pero lo interesante de este libro es que nos demuestra cómo los gobiernos han venido creando armamento biológico y químico desde tiempos inmemoriales. Y ese armamento biológico lo conservan, lo guardan como tesoro, ¿verdad? Y si quieren deshacerse de algún enemigo, simplemente liberan esporas y ya. Les llama justamente armamento nuclear de pobre, porque el impacto que pueden tener estas armas en las poblaciones pues es increíble. Tienen virus, bacterias, hongos y sencillamente con liberarlos en una plaza, en el metro de cualquier ciudad, pues van a crear un caos de proporciones mayúsculas. Desde los griegos y los romanos sabemos que tomaban cadáveres descompuestos y los lanzaban con catapultas a las ciudades que no se rendían y de esa manera contaminaban el agua, bueno, en fin, hasta que las lograban hacer rendir. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que descartar de plano la idea esa que dicen algunos, que el virus del coronavirus pudo haber sido creado en un laboratorio.
Algunos sostienen que la velocidad con que se propaga es muestra de esto, que la cantidad de mutaciones que tiene es muestra de esto, que el hecho de que se dé en todos los climas es muestra de esto. Entonces, quizá ahí tendríamos que pensarlo un poco más tranquilamente. El filósofo y escritor Santiago Alba Rico a inicios de este año publicó un excelente artículo que le llamó Capitalismo Pandémico. De acuerdo con este artículo, el coronavirus no puede ser catalogado como una pandemia, sino que el nombre correcto, según Santiago Alba, debe ser sindemia. Una sindemia es cuando una enfermedad tan terrible como esta se cruza con otros factores para recrudecerla, para hacerla mucho más dañina. ¿Cómo así? Claro, el coronavirus es una enfermedad terrible, pero además eso va de la mano con que hay sistemas de salud débiles, con que hay desnutrición, con que las personas no están correctamente alimentadas, con que no pueden asistir al médico y un largo etcétera. Esos factores, junto con la pandemia, hacen que se dé lo que él denomina sindemia. Y el responsable de eso, de acuerdo con él, es el capitalismo. Porque el capitalismo, en su afán de obtener mayores beneficios en el menor tiempo posible, ha tomado los animales, por ejemplo, y les ha introducido hormonas, les ha obligado a desarrollarse de una manera antinatural y entonces les ha inoculado con gérmenes, con bacterias, con virus, y esos virus y esos gérmenes y esas bacterias se han desarrollado de una manera impresionante y producen nuevos virus, ¿verdad? Por eso vemos cómo cada vez aparecen nuevos virus y cada vez el ser humano entra en una nueva disputa por ver si es capaz de enfrentar o no este virus. Tenemos SARS, tenemos H1N1, tenemos chikungunya, ébola, en fin. También llama la atención Santiago Alba acerca de cómo se enfrentó o se ha venido enfrentando la crisis del coronavirus y divide más o menos los países del mundo en tres. Uno, los países que como China controlaron fuertemente la sociedad, restringieron la movilidad y etcétera para rastrear y confinar el virus, ¿verdad? Otro grupo de países como Estados Unidos, Brasil, Europa, etcétera, dejaron que el virus libremente operara para no detener el sistema económico. Y un tercer grupo de países como que mezcló las dos posturas anteriores. Y para él se presentó un falso debate, porque hay algunos que dicen, no, debemos dejar que el gremio médico tome la batuta y nos diga qué hacer. Y los políticos como que no quieren soltar el mando, ¿verdad? Para él es un falso debate. ¿Por qué? Porque como el capitalismo está metido en la naturaleza, tomó la naturaleza para hacer de ella un laboratorio, pues no puede haber una solución específica teniendo en cuenta que está extendido el mal, que es molar, como vimos el otro día con Guattari, ¿no? Entonces, tendría que cambiarse el sistema de producción para que hubiese un atemperamento de estos virus y bacterias. Finalmente, llama la atención acerca de cómo se producen las vacunas. Y las vacunas se producen bajo el mismo esquema del capitalismo. Es decir, las vacunas se hicieron muy rápido porque había mucha demanda. Se necesitaban muchas vacunas y se aprobaron las vacunas sin tener todavía los estudios, ¿verdad? Todavía no sabemos las consecuencias, no sabemos los efectos colaterales de algunas vacunas, sin embargo, les dieron autorización porque hay más de 7.000 millones de posibles clientes ahí. Fíjense que hay países como
Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia, que tienen 4, 5, 6, hasta 8 veces más dosis de las que su población necesita. Mientras ellos tienen ese superávit de dosis, hay países que jamás podrán tener una vacuna porque no tienen dinero para comprarlas. O peor aún, hay países a los que las potencias les impiden acceder a las vacunas, sencillamente porque no son de su agrado. Pues bien, queridos y queridas, antes de despedirnos, déjenme leerles un pequeño fragmento del libro de las revelaciones de Mario Mendoza. Un libro que se lo súper recomiendo. Son pequeños textos de 3, 4 páginas. En uno de ellos, que se llama Enemigos Invisibles, cuenta la historia de una mujer gordita que quiere complacer a su novio y hacerse una operación estética para verse apetecible, ¿verdad? Y entonces se somete a la cirugía, pero resulta que allí, en la sala de cirugía, una bacteria se le introduce en el cuerpo, le deben amputar las 2 extremidades superiores y una extremidad inferior. Y cuando se despierta de un coma profundo, días después, piensa que ya se ha vuelto una mujer atractiva y resulta que está condenada a muerte. Durante meses me aterró cómo esos enemigos invisibles, los virus y las bacterias, se habían apoderado de su cuerpo en silencio, aunque los médicos y las enfermeras procuren cumplir con ciertos protocolos de asepsia. De todos modos, esos diminutos se las ingenian para invadirnos de un modo letal. Sin saberlo, sin ser conscientes de ello, cada día estamos en guerra y nuestros sistemas inmunológicos tienen que defendernos de esos agresores bestiales y salvajes. Sin más, nos vemos la siguiente semana. Espero que la maravilla esté con ustedes y ojalá se animen a leer a Philip Roth. Definitivamente uno de los mejores. 1000 abrazos.